En la Escritura, la revelación especial de Dios para nuestras almas. Vamos a orar para que el Señor opere a través de lo que Él quiere entregarnos esta mañana. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta hora. Rogamos, oh Dios, bendícela. Quieras bendecir, Padre, al siervo indigno que has delegado para exponerla. Ayúdale, Señor, capacítale. Padre, por tu misericordia en Cristo, te ruego, dale el denuedo, la sabiduría y capacidad para trazarla debidamente. También te pido, Dios, por cada creyente, que nada lo distraiga, Señor, que tu palabra sepa aplicarla a su alma. Ayúdale, Padre, con tu Espíritu. Y al que no cree, que está con nosotros, Señor, que pueda escuchar salvíficamente tu voz. Revélale tu gracia en Jesucristo y sálvalo. Te lo rogamos. Amén y amén. Cuando pensamos en una persona muy reconocida, prestante e influyente, nuestra mirada tiende a dirigirse a quienes proceden de ciertas familias con mucho poder, con mucha influencia, gran fama por su riqueza y en algunas ocasiones que se destacan por su formación y gran desempeño intelectual. Muchas veces también las metas que tenemos, los anhelos de nuestro corazón están relacionados con poder alcanzar en alguna medida los beneficios que resultan de ser parte de ese grupo de personas que pudiésemos llamar la élite privilegiada de la sociedad. Es decir, el hombre por lo general tiene un ardiente deseo, un ardiente anhelo por alcanzar algún tipo de condición o posición en su entorno social que le brinde en alguna medida cierto bienestar, dicha, bendición, y que eso en su vida sea algo que le llene de orgullo. El problema es que muchos invierten toda su vida persiguiendo esos ideales. ¿Y saben por qué lo hacen? Para no ser vistos ante los ojos del mundo y rotulados como pobres e insignificantes perdedores en la vida. Pero hermano, amigo, la realidad es que no son poderosos, no son los de buena familia y sabios de este mundo, sino los pobres, ignotos, pecadores, los que Dios en su gracia ha escogido para conformar su pueblo. A ellos le dará un gran nombre y disfrutarán a perpetuidad del reconocimiento y la bendición
del Rey de Reyes, el único y sabio Dios, el inmortal, invisible, el que habita en luz inaccesible. Así que Dios por su palabra hoy nos enseña la clase de personas y familia que Él llamó para conformar su pueblo escogido, su pueblo que sería bendito entre todas las naciones de la tierra, a través del cual llevaría también adelante su plan de redención. Por lo cual vamos a llamar nuestra meditación de hoy: somos criaturas indignas llamadas a conformar el pueblo bendito de Dios. Somos criaturas indignas llamadas a conformar el pueblo bendito de Dios. Consideraremos hoy, a la luz del texto que leíamos públicamente, de esta palabra inspirada, 3 instrucciones que Dios nos deja acerca de las personas que Él soberanamente escoge y llama a participar de su gracia redentora y sus planes. Vamos a ver que a quienes Dios llama, en primer lugar, los llama a que demos prioridad al plan de Dios. En segundo lugar, nos llama a que demos no solo prioridad, sino que también confiemos en el plan de Dios. Y en tercer lugar, nos llama a gloriarnos en el plan de Dios. Primero, dar prioridad al plan de Dios. Somos llamados a dar prioridad al plan de Dios. Segundo, a confiar en el plan de Dios. Y tercero, a gloriarnos en el plan de Dios. Déjeme insistir. Usted y yo, hermano, debemos dar prioridad en nuestra vida al plan de Dios. A eso somos llamados. Pero también somos llamados a confiar en los planes de Dios que nos ha revelado en su palabra. Y nos llama también a que demos gloria a Dios por esos planes. Vamos a ver entonces esto a la luz de nuestro texto. En primer lugar, somos llamados a dar prioridad al plan de Dios. En la pasada oportunidad vimos la segunda parte de cómo Dios nos bendice por pura gracia. ¿Lo recuerdan que así se llamaba nuestra meditación? Vimos lo que sucedía con Jacob, su comportamiento en diferentes circunstancias, un comportamiento que no fue santo ni bueno, sino pecaminoso. Y vimos cómo por pura gracia Dios a sus escogidos no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ¿lo recuerda? Sin embargo, los pecados de los escogidos tienen consecuencias. Ahora llegamos al final del capítulo 29. Y aquí se nos dirige la atención a una mujer. Se llama Lea. Tiene ciertas características, llamemos distintivas. Lea ya la conocimos un poco en ocasiones anteriores. Era la menos atractiva,
la no amada por su esposo Jacob. Dios, en su gobierno y conducción soberana de todo el universo, utilizó el pecado de un hombre malvado, recuerda Labán, que era el padre de esta mujer, para engañar a Jacob e involucrar a esta hija, que era la hija mayor, en una experiencia que a simple vista se convirtió en algo desdichado y desastroso. ¿Qué haría usted frente a una situación así? ¿Se ha visto usted envuelto en providencias que en alguna medida, aunque no son consecuencia directa de sus malas decisiones, resultan involucrándolo usted en una situación difícil? Así que lo primero a remarcar aquí es: aceptemos las providencias divinas. Dios tiene un plan. Ese plan involucra a todos los seres humanos, creyentes, llamados, escogidos de Dios, y los no creyentes. Sus acciones, sus decisiones pecaminosas o sus decisiones piadosas, todo está incluido en el plan de Dios, y su providencia conduce todas las cosas para que siempre se cumpla el plan conforme a su soberana voluntad. Pudiéramos pensar que la astucia y mala fe de Labán con Jacob y con su hija Lea fue una circunstancia, insisto, desafortunada, y que estos dos personajes fueron víctimas inocentes de la maldad de un hombre. Bueno, si usted y yo lo meditamos, es cierto, pensando en lo que nos dice la Escritura acerca de la historia de esta familia, que ni Jacob ni Lea estaban buscando esta condición, ni tampoco estaban buscando Jacob y Lea su desdicha. No fueron culpables de verse unidos en matrimonio, no fueron culpables directos, permítame insistir en eso. Pero lo cierto es que Dios lo permitió, porque Dios tiene planes en su vida que a veces usted no entiende. Dios tenía otros planes muy diferentes a los que conscientemente, note, tenían Labán, Jacob y Lea. Dios se glorificaría en Lea y en Jacob, y ni la maldad de Labán, ni la carnalidad de Jacob, ni el pecado de Lea impedirían que Dios llevara a cabo su voluntad y cumpliera sus promesas y adelantara su plan de redención. Por eso es importante saber leer las providencias divinas, aceptar la providencia de Dios. Jacob no supo hacerlo. Jacob se nos muestra aquí como alguien que rechaza la providencia de Dios. Él se opone, él se resiste. Al amanecer, cuando se encuentra casado con otra mujer que es Lea, ¿qué hace Jacob? ¿Lo acepta? No, no lo acepta. Él sigue buscando su propio objetivo. Pero él no se detiene un poquito a pensar en el plan de Dios, en su providencia, en las promesas que Dios le había dado hacía relativamente poco. Jacob tenía eso fuera de vista, ni antes de elegir a Raquel, ni ahora casado, cuando se vio casado con Lea, se detuvo a meditar en la providencia de Dios, en los intereses de Dios,
en la causa de Dios, en la manera como Dios soberanamente conduce todas las cosas. Y los decretos de Dios siempre son buenos, sabios, justos, perfectos. Por eso le invito a considerar la actitud de Jacob en el verso 30 del capítulo 29 y 31, la primera parte. ¿Está conmigo? Dice, hablando de Jacob, verso 30, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Aceptó o no aceptó Jacob la providencia de Dios? Ni poquito, ¿cierto? Dice el verso 30, que siguió amando más a Raquel que a la que Dios le había dado. La que Dios providencialmente le entregó a través del malvado suegro. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Estaba buscando sus propios intereses. No estaba buscando alinearse con la voluntad y los planes de Dios. Menospreció su providencia, antepuso sus deseos a los de Dios. Y lo mismo le ocurriría a Lea. Y esto es lo segundo a remarcar aquí en esta primera parte. Aceptemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Aceptemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Versículo 31 al 34. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Recordemos algo, Lea tampoco propició ni planeó casarse con Jacob, ¿cierto que no? Al menos directamente no. Pero tampoco Lea supo valorar y advertir que tenía una gran oportunidad de participar en el gran privilegio de ser un instrumento para el plan redentor de Dios. Debemos suponer o inferir con gran certeza que Lea conocía la promesa hecha a Jacob. Si recuerda la promesa que Dios le dio a Jacob, mírela, recuérdela ahí en el capítulo 28, verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sería que Lea no conocía eso? Claro que lo conocía. Jacob, cuando llegó, recuerde, a casa de Labán, él contó todo lo que le había pasado. ¿Sí lo recuerda? Pero Lea no estaba pensando en los planes de Dios. Lea no estaba pensando en las promesas de Dios.
Lea no estaba pensando en el plan de redención. Lea no estaba pensando en el privilegio que Dios le estaba dando. ¿En qué estaba pensando Lea? Lea estaba pensando era en que Jacob un día la amara. Esa era su prioridad. Una gran descendencia de la que vendría la simiente prometida. No le pasó por la mente a Lea, o si le pasó, no le llamó la atención. Ella se obsesionó por el amor de su esposo. Su maternidad, la conformación de una familia no estaba alineada en el corazón de Lea con el plan y propósito divino, sino con sus intereses, sus deseos carnales, su meta, su causa personal. ¿Cuál era el objetivo de Lea para formar una familia? La gloria de Dios y el adelanto del plan de redención. La promesa de que de ella podría hacerse una gran descendencia y de ella venir el descendiente, la simiente de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Eso estaba en el corazón de Lea. Si Lea hubiera pensado en eso, ¿no cree que hubiera cambiado un poquito su actitud? Más bien se pondría feliz como la perdiz. De estar ahí en esa condición. Sí, de que Dios le diera muchos hijos, pero hijos para su gloria y para su propósito, para su plan. No para sus intereses. Lea veía una descendencia en la que sería bendita y feliz sí una sola persona. ¿Sabe quién? Ella. Eso fue lo único que vio allí. La chica de ojos apagados. La poco atractiva, la que no amaba a su marido, iba a lograr ser feliz. Ese era su interés. Hermano, amigos, somos tan propensos a centrarnos en lo que no tenemos que en lo que Dios nos da por su pura gracia, en su buena providencia. Por eso Lea no fue capaz de ver el gran privilegio que tenía. La bondad de Dios en su providencia no la vio Lea para que se arrepintiera. Pero al fin Dios ensanchó el corazón de esta mujer para que no pensara solo en ella misma. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez que alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Al fin Dios tocó el corazón de esta mujer. Dios ensancha el corazón de esta mujer. Le provee otro hijo, pero esta vez ella sí da gloria a Dios. Ella sí se alegra, alaba a Jehová, alaba al Dios del pacto, Jehová. Ya no piensa más en que el amor de Jacob es lo que va a ser su prioridad. Ahora ella dice que alabará a Dios. Renuncia un poco al deseo del amor de Jacob, se entrega a Dios. Lea reconoce la bondad divina a pesar de lo que todavía le faltaba y anhelaba. Creo que ahí tenemos una buena cosa, un buen ejemplo en medio de
tantos pecados que hay en este pasaje y en esta situación de esta familia. Jehová era lo único que le faltaba a Lea. Dios llenaría en ella todo lo que Jacob no le daba y mucho más. Y en el Evangelio de Mateo dice: el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Por oscura que fuera la providencia de Dios hacia Lea, Dios tenía un propósito. Dios se iba a glorificar grandemente en su vida. Por oscura que parezca la providencia de Dios hacia usted, hermano, hermana, en cualquier área de su vida, por oscura que sea esa providencia, hay una esperanza si usted está dispuesto a dar prioridad al plan de Dios en su vida, a alinear su vida a los intereses de Dios y negarse a sus intereses propios. La luz de la gracia de Dios le alumbrará, le dará esperanza a su vida, le dará sentido y cambiará totalmente su perspectiva. Y eso nos lleva al segundo punto. Somos llamados a confiar en el plan de Dios. Somos llamados a confiar en el plan de Dios. Entramos a un nuevo capítulo, el capítulo 30 del Génesis. Y ese capítulo ahora se ocupa de otro personaje, la guapa y popular Raquel. Pero esta mujer también se ve involucrada en una desdichada situación, encontrándose en una encrucijada, guiada ahora por sus intereses, por sus emociones, decidió entrar en una relación que no era para nada buena ni favorable. Aceptó ser la esposa de Jacob después que Jacob ya era esposo de su hermana. ¿Tenía obligación Raquel de unirse a Jacob? Parece que no. Porque pareciera que según la costumbre, sí habían unos matrimonios arreglados y la obligación era que la mayor se casara primero. Y eso ya había sucedido. Pero Raquel no tenía necesidad de hacerlo. Pero, ¿qué había en el corazón de esta mujer? Emociones, sentimientos. Estaba determinada por esas emociones y decidió entonces entrar en esa relación con Jacob. Y mostró que Dios ni su plan tampoco serían importantes para ella. Eso no iba a determinar sus decisiones y objetivos, sus intereses personales, sus objetivos. Eso va a prevalecer sobre la voluntad de Dios. Y debo remarcar en primer lugar aquí que nuestra situación empeora cuando tomamos el control en nuestra mano. Nuestra situación empeora cuando tomamos el control en nuestras manos. Raquel estaba quizás dolida, quizás triste
porque su padre había hecho este complot y ahora Lea era la esposa de su enamorado Jacob. Y ella no estaba dispuesta a renunciar a eso. Así que ella toma el control. Se une a Jacob. Y resulta que Lea le da más hijos a Jacob de lo previsto y ella sigue estéril. Y se llena de envidia con su hermana Lea. Y mire lo que pasa, versículo 1 al 8. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Bueno, de Raquel no pudiéramos quizás hablar mucho, ¿cierto? ¿Y por qué no? Bueno, parece que Raquel estaba siempre, a diferencia de Lea, con un corazón menos sensible, menos inclinado, menos dispuesto hacia Dios. Era más supersticiosa, era más dada a la idolatría, ¿recuerda? Por eso digo que quizás no pudiéramos esperar mucho, pero lo malo es que Jacob, del que sí se esperaba, estaba más alejado de la voluntad de Dios. Raquel estaba mal, pero Jacob estaba peor. En vez de ayudar a Raquel, se enoja con ella. ¿Y cómo podía ayudar Jacob a Raquel ya en esta condición? Bueno, seguir el ejemplo de su padre. Su padre, cuando Rebeca no pudo tener hijos, dice que su padre oraba por su esposa estéril. Dice Génesis 25:21, y oró Isaac a Jacob por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Bueno, ¿por qué Jacob no oró a Dios? ¿Por qué Jacob no se encomendó a Dios ahora que estaba en esta condición complicada, irregular? Había seguido los deseos de su corazón y los deseos de Raquel, clamar a Dios por misericordia. No, él se enoja con su esposa. Se enoja como cualquier marido incrédulo cuando no sabe responder a las demandas de su esposa. Le dice Raquel a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob como que le dice: de malas, yo no tengo la culpa. Mire, Lea ya tiene 4 hijos. Yo no soy el culpable. Y ahí sí se acuerda de Dios, ¿no? Y, no, pues Dios, si Dios le ha cerrado a usted el vientre, pues yo qué culpa tengo. Pero Jacob va más allá en su pecaminosidad. Le pareció cosa normal desafiar la autoridad de Dios
el diseño original de la creación. Y ahora está dispuesto con Raquel a involucrar una tercera mujer en su relación. ¿Usted cree que eso va a llevar a cosas buenas? Lo importante era lograr los objetivos personales, los deseos del corazón engañoso. Mire por favor, versículo 9 en adelante. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, toma a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Ahora sí se acabó de completar el asunto. Jacob no solamente estaba dispuesto en contra del diseño original de Dios para el hombre y la mujer en la creación, de traspasar ese diseño, tener 3 mujeres, sino que ahora tiene 4 mujeres involucradas. Una familia ya disfuncional y quebrantada. Y todo por no confiar en las promesas, en los planes de Dios, por tomar el asunto en sus manos para alcanzar sus intereses personales. Pero hermano, aquí el punto es, ¿cómo está nuestro corazón frente a los planes de Dios, frente a las promesas que Dios nos da en su palabra? ¿Estamos dispuestos a confiar en esas promesas? ¿Estamos dispuestos a confiar en esos planes? O mejor, tomamos en nuestra mano la situación y miramos entonces cómo resolvemos humanamente y cómo alcanzamos lo que quiere nuestro necio corazón. Así que la cascada de desastres en esta familia no paró. Y la cascada de desastres no para cuando los escogidos de Dios no confían en los planes divinos, ni se someten a su voluntad, no esperan al cumplimiento de las promesas de Dios, pues Dios llevará a cabo sus promesas siempre, y lo hará de manera soberana, y lo hará por sus propios medios. Lo hará interviniendo soberanamente de manera directa o de manera indirecta. Pero es Dios, y sometiéndonos a Dios, confiando en su voluntad, confiando en sus planes, que debemos alinearnos. Pero tomando las cosas, como dije en principio, en nuestra mano, las cosas van de mal en peor. Y aquí sigue entonces el problema. Versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea:
Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Bueno, ¿y por qué no usar un poquito de superstición para ver si de pronto podemos tener lo que anhela nuestro corazón? Lo que se nos relata aquí acerca de las mandrágoras, a partir del versículo 14 en adelante, tiene que ver con una superstición acerca de ciertas raíces y frutos que se consideraban en aquella época y por aquellas tierras como plantas que ayudaban en la fertilidad. Cuando usted lea Cantar de los Cantares, encontrará que esa era la manera como se entendía que estas hierbas podían aportar en un momento dado algún beneficio para la fertilidad. El punto es que Raquel ve al hijo de su hermana Lea con estas plantas, con estas mandrágoras, y entonces dice, claro, aquí está la solución. Eso es lo que yo necesito. Por eso es que mi hermana Lea es tan fértil. Ahora yo también voy a ser como ella. No importa. Voy a dejar que mi esposo esté con ella. Y qué triste escena eso que está usted ahí viendo de esta familia. 2 hermanas alquilándose el marido por noches a cambio de unas plantas. ¿Cómo le parece esa escena? Y Raquel sigue pensando en instrumentos humanos, en recursos propios para alcanzar lo que ella quería. Y resulta que las famosas plantas que ayudaban a la fertilidad no sirvieron de mucho. Más bien Lea siguió dando hijos a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es el que da hijos. Los hijos son ¿qué? Herencia de Jehová. Él es en su gracia el que provee los hijos conforme a sus planes. Y no por medio de estrategias, y no por medio de una cosa y de otra. ¿Cuántas cosas se inventa el hombre para tener familia? ¿Sí sabe? Pero bueno, la natalidad no es mi punto aquí, porque ese no es el punto de este relato bíblico. Cuando buscamos egoístamente medios humanos para satisfacer nuestros anhelos, esas soluciones humanas solo traerán más problemas. Dejemos todo en manos de Dios, confiemos en sus planes, confiemos en sus promesas. Dios llevará a cabo todas sus promesas con sus escogidos. No faltará de ella ni una sola. Y debemos aprender a recibir de Dios lo que Él en su buena providencia quiere entregarnos y ser agradecidos con lo que Dios nos entrega, así no sea conforme a los deseos de nuestro corazón engañoso. Debemos estar dispuestos a aceptar los planes de Dios y darle gloria a Dios por esos planes y porque nos ha permitido de una o de otra manera participar de ellos, porque Dios nos ha llamado, somos sus escogidos, y cualquiera que sea su providencia, a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Por eso mi tercer y último punto es, somos llamados a gloriarnos en el plan de Dios. Versículo 21 al 24. Después dio a luz, verso 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo,
Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Cómo era de querida Raquel, no? Dice, Dios en su gracia, en su misericordia, conforme a su plan, finalmente Dios le mostró a Raquel su propósito. Le dio un hijo. ¿Y qué hace Raquel? Dice, bueno, pues, qué bueno que Dios me da un hijo, pero pues yo voy a llamar a este hijo él va a ser el primogénito de muchos que Dios me va a dar. Y por eso llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. No estaba conforme con ese hijo que Dios le dio. Quería muchos hijos más como su hermana Lea. Ahora bien, la historia de Lea y la historia de Raquel, hermano y amigo, debe situarse en una perspectiva más amplia. El propósito de este relato no tiene que ver con analizar una familia y ver cómo se relacionan entre ellos y cuántos pecados cometieron y muchas otras cosas de una relación pecaminosa, de unos errores y de una serie de fracasos y desdichas que se dieron en el seno de esa familia. Hay que ver este texto y situarlo en el contexto más amplio de lo que Dios viene revelándonos a través del libro del Génesis. En esta oportunidad debemos ver cómo Dios nos está revelando la manera como Él planeó la venida de aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra. La línea de ese Salvador prometido se traza en el relato del Génesis a través de Isaac y no de Ismael. Se identifica con Jacob y no con Esaú. Y ahora en Génesis 29, final y 30, se identifica con Lea y no con Raquel. La historia de Lea registra el alumbramiento de dos niños en especial, Leví y Judá, versículo 34 al final y 35, última parte. Dice, verso 34, por tanto llamó su nombre Leví. Y verso 35, por esto llamó su nombre Judá. Descubrimos entonces que Lea, en el plan de Dios, es la esposa de Jacob, a través de la cual nacería Moisés y Aarón y todo un reino sacerdotal, los descendientes de Leví. Y que Dios en su plan soberano, a través de la esposa que Jacob no quería, y aún más significativo, por la línea de esta mujer llegaría el Mesías. A través de Judá y sus descendientes vendría el rey David y posteriormente vendría el Salvador. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos enseña todo esto? Debemos confiar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos confiar en sus promesas y en su plan redentor. Debemos ser agradecidos por permitirnos participar
en ese plan. Quizás no conforme a los deseos de nuestro corazón, pero sí Él nos ha incluido cuando nos ha llamado a la fe y al arrepentimiento a través de su Hijo Jesucristo. Debemos confiar en su gracia y en su misericordia, porque es a través de su plan que vamos a ser bendecidos. Debemos confiar en la providencia, en la soberanía, en los decretos de Dios y ser como Lea, que finalmente pudo decir en el verso 35, esta vez alabaré a Jehová por el hijo que Dios me dio. Porque Lea entendió que a través de ese hijo, Dios la había incluido en su plan para ser bendecida, para ser parte del pueblo que iba a ser salvo por gracia mediante la fe. Así también nosotros debemos recibir como Lea ese hijo que Dios nos da soberanamente y a través del cual nos bendice y nos promete a perpetuidad disfrutar de bendición solo por gracia, Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nos es dado es el niño que Dios nos da conforme a su soberanía y que es para el bien de nuestras almas. Es el niño que Dios da por su pura gracia, como los hijos que Él quiso dar a Jacob por pura gracia en medio de una condición irregular para mostrarnos su misericordia. Porque Dios elige a los pobres como objeto especial de su gracia electiva. Hay algo en lo cual estos protagonistas puedan enorgullecerse y tener méritos y sacar pecho diciendo: por eso es que somos los bendecidos y los escogidos para conformar el pueblo de Dios. ¿Usted cree que en medio de la poligamia, del adulterio, del engaño, de todo lo que sucedió en esta familia, hay algo que ellos puedan decir: tenemos este mérito por el cual fuimos llamados para ser la base y la familia que formó toda la descendencia prometida? No, al contrario, tienen más de qué avergonzarse. Pero Dios ha llamado a hombres y mujeres indignos para mostrar su gracia y permitirles tener un gran nombre, un nombre que será tenido siempre por Dios en cuenta. Un nombre como el nombre de estos 12 hijos que salieron de una familia disfuncional, con unos padres pecadores, pero los nombres de esos hijos quedaron escritos para siempre dentro de la Nueva Jerusalén. Quedaron escritos estos nombres
para conformar el fundamento del pueblo escogido de Dios por los siglos de los siglos. Así que en la historia de Lea, Dios favorece a la que no era. Favorece a la no amada sobre la hermosa Raquel. Favorece a la desdichada. Y no debemos ignorar que la iglesia, usted y yo, hermanos, somos hombres y mujeres indignos, que por pura gracia nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 21, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, o como una piedra de jaspe diáfana como el cristal. Y tenía la ciudad un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Hermano, amigo, ¿cree usted que para ser reconocidos como personas ilustres, dichosas, bienaventuradas en este mundo, tenemos que venir de familias muy nobles o de estirpes muy sabias y muy poderosas? No, más bien, como dice la Escritura en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 26 al 28. Porque considerad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado ha escogido Dios, y lo que no es, para anular y destruir lo que es. Esa es la gracia de Dios. Somos criaturas indignas, llamadas a conformar el pueblo bendito de Dios. Y estamos llamados a estas 3 cosas: a dar prioridad al plan de Dios, a confiar en los planes de Dios y gloriarnos en los planes de Dios. Porque como dice también Primera de Corintios, para que nadie se gloríe, sino en la gracia y en la misericordia de Dios. Amén, hermano. Amén. Y usted, querido amigo que me acompaña hoy, para usted hay esperanza. Si usted dice que ha sido perverso, que usted ha cometido muchos pecados, que usted ha sido un rebelde, para usted hay esperanza. ¿Sí vio cómo es esta familia? ¿Sí conoció las joyas de familia?
Pues amigo, usted como nosotros, no somos muchos nobles, no somos muchos sabios, no somos muchos santos. Aquí ninguno tiene mérito. Arrepiéntase, amigo, crea. Esta es la gracia de Dios, este es el Evangelio, esta es la buena noticia. Lo necio del mundo escogió Dios para conformar su pueblo, y Él nos ha dado por su gracia a un hijo que no vino a través de trampas, a través de adulterios, a través de situaciones oscuras, sino que nos dio un hijo perfecto, su Hijo Jesucristo, y Él murió en la cruz para que sus pecados y los nuestros sean perdonados. Él murió en lugar, pagó en lugar, sufrió en lugar nuestro. Hoy celebramos la cena, hoy recordamos precisamente eso, que somos criaturas indignas, que fuimos llamadas por gracia a conformar el pueblo bendito de Dios, porque Cristo, el Hijo que nos fue dado, murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Demos gracias a Dios y oremos al Señor. Padre bueno, queremos agradecerte en esta mañana tu bendición sobre nuestra vida. Hoy hemos venido, Padre, expectantes para escuchar tu palabra. Hoy hemos venido, Padre, para ser impactados por tu gracia. Permítenos, Señor, tener un corazón sensible. Ayúdanos, Padre, a comprender esa gracia que tuviste con Jacob, con Lea. Ayúdanos a entender cómo nosotros no somos mejores que ellos, pero solo porque quisiste llamarnos, porque quisiste escogernos para conformar un pueblo, ahora somos dignos y nuestros nombres están a perpetuidad escritos en el libro de la vida del Cordero. Señor, muchas gracias por esto. Bendice ahora nuestra celebración de la cena y que este Espíritu, Señor, nos acompañe para que sea un medio de gracia, que sea de gran provecho para nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.